Salve en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Sean todos bienvenidos, contentos de estar aquí en la presencia de nuestro Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 3 del Santo, la primera carta de Juan. Bien, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 de la primera carta del apóstol Juan. Amén. Dice la Biblia: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Amén. Vamos a dejar hasta aquí la lectura de la palabra. Oremos. Padre celestial, gracias te damos en esta mañana una vez más, oh Dios eterno, por permitirnos estar en tu presencia, oh Dios. Gracias por traernos a este lugar, algunos con obstáculos y adversidades, Señor, pero aquí estamos, Padre, para alabarte, para bendecirte, para darte las gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todos tus regalos, pues tú nos coronas cada día, Señor, de bendiciones, tú nos coronas cada día de tu gracia, de tu gloria y de tu poder. Bendícenos en esta hora, amado Dios, lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Bien, hermano, vamos entonces al estudio de la palabra del Señor. Yo quiero que en esta mañana vamos a arrancar nuestro tema tomando una cosa que es básica en la Biblia, ¿no? La Biblia nos presenta a hijos de Dios e hijos del diablo. Hay de los dos. Si hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, pues naturalmente tienen que haber dos padres, ¿cierto? Tienen que haber dos padres. Está el Padre Celestial, el Dios de la gloria, y está también el padre de la mentira, porque así la palabra del Señor presenta al diablo. Amén. Capítulo 8 de Juan. Capítulo 8 de Juan.
Y el versículo 39 titula el capítulo que estamos leyendo, verso 39, dice: sois de vuestro padre el diablo. Ahora bien, si yo preguntase en esta mañana aquí cuántos les gustaría ser hijos del diablo, yo estoy seguro que ninguno va a levantar la mano, ¿cierto? ¿Cuántos quisiéramos ser hijos de Dios? Bueno, todos. Y la mentalidad común es que todos somos hijos de Dios, ¿sí? Pero la Biblia no dice eso. Así no nos guste, la Biblia habla de hijos del diablo. Y entonces nosotros necesitamos, la palabra de Dios es la que define quién es de Dios y quién es del diablo. La palabra de Dios es la que nos identifica. La palabra de Dios identifica tanto a los unos como a los otros. Leamos al verso 39 del capítulo 8 de Juan. Dice: respondieron y le dijeron. Aquí hay unas personas que están hablando con Jesús. Amén. Esas personas le responden a Jesús y le dicen: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Qué fue lo que Abraham no hizo? ¿Qué fue lo que Abraham no hizo? El Señor Jesucristo dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero resulta que ustedes procuran matarme a mí porque les hablo la verdad, dice Jesús. Y luego Jesús dice: Abraham no hizo esto. Es decir, Abraham no intentó matarme cuando yo le hablé la verdad. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora, para ellos entender ese lenguaje de Jesús era complicado, muy difícil. Porque para entender a Jesús hay que tener el Espíritu de Jesús en uno. O si no, usted no lo va a entender nunca. Entonces los escribas y fariseos están hablando con Jesús y pelean con Jesús, y ellos consideran que tienen suficientes argumentos para pelear con Jesús. ¿Cuáles son los argumentos que ellos consideran fuertes para enfrentar a Jesús? Los escribas y los fariseos están enseñados en todas las escrituras. Ellos han oído hablar de Moisés, se la pasan todo el tiempo mencionando la ley, recordando los mandamientos. Ellos tienen su ego o su orgullo puesto en una religión que es milenaria. Por eso ellos dicen: a Moisés nosotros sabemos que Dios le habló, pero ¿de dónde salió? Ustedes van a pensar un momentico y vamos a ponernos en el tiempo de Jesús y a vivir el ambiente que Jesús vive en su tiempo, tanto Jesús como sus enemigos. Amén. Ahora, los enemigos de Jesús son los escribas y fariseos, son los sacerdotes. Realmente son los enemigos más grandes, aunque después se añadió el gobierno. Porque el gobierno, por defender a los escribas y a los fariseos, se fueron contra Jesús. Pero realmente eran más justos los gobernantes romanos que los mismos judíos. Por eso cuando le llevaron a Jesús a Pilato para que lo juzgara, Pilato dijo: yo no hallo en él ninguna causa de muerte. Amén. Pero los escribas y fariseos son los que están encima. ¿Cómo que no? ¿No estás viendo que se está haciendo rey, que quiere competir con el César? Porque cualquiera que se hace rey, naturalmente quiere pelearle el trono al César. Y entonces quieren presentar a Jesús como un guerrillero. Amén. Ellos quieren presentar a Jesús como un subversivo. Pero ellos investigan y ellos dicen: pero es que en ningún momento Él ha prohibido que se paguen los impuestos. Es más, hasta los paga. Que cuando le fueron a cobrar los impuestos, Él mandó y pagó los impuestos, no solamente los de Él y los del otro. Y cuando le preguntaron: ¿es lícito pagar impuestos o no? El Señor Jesús les pide una moneda y le dice: ¿de quién es esta cara que hay aquí? Pues de César. Y bueno, ustedes tienen a César lo que es de Él y a Dios lo que es de Dios. Jesucristo nunca se rebeló contra las leyes del gobierno. La pelea de Jesús era contra la hipocresía de los religiosos. Bendito el nombre del Señor.
De manera que entonces cuando el gobierno iba a juzgar a Jesús, ellos no encontraron ninguna causa digna de muerte. Y por eso Pilato, para salirse del problema, porque él está en un problema, Pilato está entre la espada y la pared. Si él suelta a Jesús, Pilato sabe que esos líderes religiosos poseen una gran influencia sobre el pueblo, porque es que el pueblo es ignorante de pies a cabeza, hermano. El pueblo es ciego. Por eso el Señor Jesucristo dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y entonces el pueblo tiene la tendencia a creer que un líder religioso es Dios, y que lo que es el líder religioso es palabra de Dios. Y por eso la gente anda como ciegos. Jesús dice: son ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué el pueblo anda en ignorancia, hermano? Porque pues el pueblo tiene la Biblia en la mano y ellos andan con ella para arriba y para abajo, y ellos creen que la Biblia es un amuleto de buena suerte. Pero nadie se mete a estudiarla, nadie se mete a escudriñarla. Y es más, la Biblia es un libro que inspira miedo. La gente le tiene miedo, aún las religiones le tienen miedo. Yo invito a cualquier pastor, a cualquier teólogo que venga y hablemos de la Biblia. No se arrima, no se acerca. Vamos a hablar de la Biblia, tranquilo, no hay nada. No, yo no quiero hablar con usted. La Biblia no es para contender, dicen ellos. Y dije: no, ¿cómo que no es para contender? Si la Biblia es un arma, no es una espada de 2 filos. ¿Para qué es una espada de 2 filos? ¿Para rascarse la espalda? No, hermano, eso es para tumbar cabeza. Eso es para darle en la cabeza al diablo. Cuando el apóstol Pablo dijo: tomad toda la armadura de Dios, eso no fue para que se acostaran a dormir. El Señor Jesucristo no nos da una armadura para que nos acostemos a dormir. Si fuera para dormir, nos da una pijama, una armadura. Entonces la palabra de Dios es espada de 2 filos. Entonces resulta, hermano, de que la pelea de Jesús es entonces contra la falsa religión. Y aquí está este diálogo entre Jesús y los escribas y fariseos. Y entonces Jesús le dice: mire, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que Abraham hizo. Y entonces vamos a mirar un poquito a Abraham. Pasemos al versículo 56, 8:56. Abraham vuestro padre, está hablando Jesús con los judíos todavía. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Antes que Abraham fuese, yo soy. Claro, ellos se quedan mirando a Jesús. A Jesús tiene aproximadamente aquí cuando él está hablando esto, está entre 30 a 33 años aproximadamente. Y ellos dicen: no tienen ni 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dice: es que antes que Abraham fuese, yo soy. Ese idioma de Jesús, para entender ese idioma de Jesús, las palabras, él está hablando en el mismo idioma de ellos, está hablando en griego. Amén. Jesús les está hablando a ellos en griego, y ellos entienden el idioma griego porque es el idioma del momento en Israel. Amén. Pero la dimensión de las palabras es una dimensión que está mucho más arriba. Para entender a Jesús, para poder entender a Jesús, usted tiene que estar en el mismo nivel espiritual de Jesús. Entre otras palabras, usted tiene que tener lo mismo que él tiene. ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué tenía Jesús? El Espíritu Santo. El Padre estaba en él. Dios estaba en él. Por eso Jesús decía: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Él no se puso a darles más explicaciones.
Pero la pelea seguía casada, la pelea seguía casada. Pasaban los días y otra vez los escribas y los fariseos volvían y se encontraban con él, y otra vez vuelven y se le arriman, y otra vez vuelven y le hacen preguntas, y otra vez vuelven y lo torean, porque eso les gustaba a ellos. Capítulo 10 del capítulo 10 de Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Por ahí anda Jesús tranquilo, relajado. Amén. Pero el versículo 24 dice: le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. De otras palabras, si usted es el ungido, díganos: yo soy el ungido, yo soy el que Dios envió, yo soy la esperanza de este mundo, yo soy la salvación para ustedes. Díganos eso. Eso lo querían oír los judíos. ¿Para qué lo querían oír? ¿Para qué lo querían oír? No era que lo quisieran oír porque le creyeran. Es que ellos querían tener una razón para poderle dar piedra. Amén. Sin embargo, el Señor Jesucristo les dice, le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ahora bien, el Señor Jesús les decía, y no solamente les decía, sino que hacía las obras de Dios. ¿Qué más tenía que hacer Jesús para que los judíos se dieran cuenta de que Él era Dios manifestado en carne? ¿Qué más tenía que hacer? Yo recuerdo que el hermano Branham, hablando con un maestro judío, el hermano Branham en uno de sus encuentros con los judíos, le dijo al rabino judío, le dijo: dígame una cosa, ustedes están esperando al Cristo, ¿verdad? Al Mesías. Dijo: sí, claro, lo estamos esperando. Resulta que los judíos allá en sus ceremonias que ellos hacen una fiesta religiosa normal, y en esa fiesta ellos siempre dejan una silla vacía. Y esa silla vacía ellos la dejan para que cuando venga el Mesías se siente en esa silla. Bien, entonces ellos están guardando el puesto para una persona. Los judíos tienen más revelación que los protestantes, porque los protestantes están esperando que los cielos se abran y que el Señor aparezca por allá con ángeles y bombos y platillos. No, los judíos saben que el Mesías es un hombre. Ellos saben que el Mesías es un hombre y ellos están esperando a ese hombre. Y tienen una silla en su ceremonia, siempre dejan una silla desocupada. Esa silla ahí no la puede ocupar nadie. En esa silla se va a sentar el Mesías cuando aparezca. Ellos saben que tarde o temprano tiene que aparecer un hombre que ocupe esa silla. Y entonces el hermano Branham le pregunta al judío: dígame una cosa, ¿qué requisitos tienen que ver ustedes en un hombre para que se pueda sentar en esa silla que ustedes tienen desocupada? Y entonces el judío le dijo: ese hombre tiene que ser Dios. Tremendo. Los judíos esperan a Dios en un hombre. Y entonces el hermano Branham le respondió y le dijo: dígame una cosa, ¿en qué parte falló Jesucristo para que ustedes no le dejaran ocupar esa silla? Y entonces al rabino se le salieron unas lágrimas y él dijo: si yo llego a confesar eso delante de mi pueblo, me matan. Pero entonces ellos en su corazón saben que Jesús era Dios. Ellos saben que Jesús era Dios y que dejaron pasar una excelente oportunidad de redención y de vida eterna. Amén. Y créame que cuando los judíos vuelvan a encontrarse un personaje como Jesús, no lo van a rechazar por segunda vez. Ellos no lo van a rechazar por segunda vez. Ellos van a tener más
más cuidado de ver que todas las profecías, porque ya eso fue una cachetada. Por eso la palabra del Señor dice que cuando Él se les presente, Él les va a mostrar sus heridas en sus manos y en sus pies. Así dice la Biblia. Y la pregunta es, ¿qué son esas heridas en tus manos? Y Él le dirá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Ahora yo quiero que ustedes sean espirituales, porque la gente cree que el Señor viene con las manos rotas y con los pies rotos a decirles, miren, yo soy el que ustedes crucificaron. No es literal. No es literal. Él va a venir a mostrarles sus heridas. ¿En dónde? ¿A quién han herido los judíos y a quién han rechazado los judíos todo el tiempo? A los que hemos creído en el Señor Jesucristo. A nosotros es que el mundo incrédulo nos ha dado látigo, porque el cuerpo de Cristo, ¿quién es? La iglesia. Entonces los judíos tarde o temprano entenderán que se han equivocado. Tarde o temprano aparecerá un maestro que les va a probar que todo el tiempo ellos fueron engañados por falsos religiosos. Ahora no solamente los judíos, porque vale la pena aclarar que cuando el Señor Jesucristo venga a recoger su pueblo, Él viene por un solo Israel. Y ese Israel por el que Él viene es un Israel espiritual. Por eso lo que el Señor Jesucristo hizo, capítulo 2 de Efesios. Vamos a ver, esto se pone bueno. Efesios 2. ¿Cuánto dan alabanzas al Señor? Efesios 2, versículo 11. Efesios 2:11 dice: por tanto, está escribiendo el apóstol Pablo, y yo le aclaro a todos que el apóstol Pablo era judío. Amén. Pero el apóstol Pablo, siendo judío, tenía una revelación que no la tenía otro apóstol. Pablo sabía que en Cristo los judíos y los gentiles forman el Israel de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, aclara Pablo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, ¿eso qué quiere decir? Que según el Espíritu no somos gentiles. ¿Me hago entender? Porque Pablo le está escribiendo a la iglesia. Yo quiero aclarar esto. Pablo le está escribiendo a la iglesia. Pablo no está escribiendo al mundo incrédulo. Un incrédulo coge esto y no entiende ni jota, porque la gente no estudia la Biblia porque no la entiende. Esto es para la iglesia. Y entonces Pablo, escribiéndole a la iglesia, a los creyentes de la palabra, a ellos les escribe: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo repito el texto y aclaro algo. El apóstol Pablo dice: en aquel tiempo estabais, tiempo pasado, estábamos sin Cristo, ¿cierto? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces el apóstol Pablo da a entender que estábamos. ¿Ya estábamos? ¿Ahora estamos? No me están entendiendo. No me están entendiendo. Éramos ajenos a la ciudadanía de Israel. ¿Ahora somos ajenos? ¿Ahora qué somos? Somos ciudadanos del reino de Dios. Somos ciudadanos del pueblo de Cristo. En otro tiempo éramos ajenos a los pactos de la promesa. Ahora no. Ahora los pactos de la promesa son para nosotros. Antes estábamos sin esperanza. Ahora no. Ahora tenemos esperanza. Antes estábamos sin Dios en el mundo. Ahora no. No, si algo tenemos es Dios.
En aquel tiempo estabais sin Cristo, ajenos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13. Pero ahora, amén, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo, ¿cuántos hizo? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, tanto al Israel material como al Israel espiritual, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades en su carne. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a ellos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Somos Israel o no somos Israel? ¿Somos o no somos? ¿Por medio de qué somos Israel ahora? ¿Por medio de qué somos Israel ahora? Hay una cosa que vale la pena mirar aquí. Yo anoche estaba mirando, yo quería entrar aquí, pero anoche no alcancé. Vamos a entrar ahora. Juan 4, Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 y el versículo 19. Juan 4, 19. Vamos a hacer un repaso aquí del capítulo. Aquí es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Amén. Ustedes saben que entre Jesús y la mujer samaritana comenzó un diálogo, porque la mujer samaritana estaba aterrada de que un judío le pidiera agua, porque samaritanos y judíos son enemigos. Ellos son enemigos. Los judíos consideran a los samaritanos hijos del diablo. Los judíos consideran a los samaritanos gentiles, paganos, y por lo tanto ellos los mantienen como, son considerados una plaga. Y Jesús es judío. Jesús, siendo judío y ve a la mujer samaritana, él se acerca y le dice: mujer, dame de beber. Y entonces la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Entre otras palabras, Jesús está como rompiendo esa tradición de enemistad entre judíos y samaritanos. Y entonces Jesús le dice: mujer, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Esas palabras a la mujer le sonaron más bien como coquetería. Ella creyó que lo que Jesús quería era otra cosa, porque ya esas palabras no las entendió. Y entonces ella en su corazón comenzó a cavilar que lo que Jesús pretendía era conquistarla. Bien, ella entendió eso en su corazón. Y entonces ella comienza a hablarle al Señor, pero no tiene de dónde sacarla. ¿De dónde tienes el agua viva? Ella era como llevarle la corriente, ¿no? Y pregunta, verso 12: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus amigos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Note usted que la mujer está tomando las cosas de una manera diferente. Cuando ella dice: no quiero volver a sacar agua aquí, resulta que para la mujer ir a ese pozo a sacar agua, para ella era un problema. Por eso en la tradición antigua, hermano, las doncellas iban a determinada hora a sacar agua e iban en grupo. Pero esta mujer no iba en grupo, esta mujer iba sola,
¿Por qué iba sola? Para evitar la discriminación, para evitar la burla y el rechazo de las demás personas. Amén. Y entonces ella le dice: dame esa agua para yo no tener que venir aquí a sacarla. Ella todavía está identificando el agua que Jesús le ofrece con el agua que hay en el pozo. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. ¿Se da cuenta de que ella estaba llevando las cosas por otro lado? No tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Bueno, ya la mujer la cosa vio que por ahí la cosa se estaba poniendo seria. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora sí tomó las cosas de una manera más alta. Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Ahora la mujer entra con Jesús en una discusión que es normal hoy en día, ¿no? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es el verdadero lugar de adoración? Ustedes nos dicen que es en Jerusalén y nuestros padres adoraron en este monte. ¿Al fin que a dónde? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y me gusta la respuesta de Jesús. Mire dónde le muestra a Jesús el verdadero lugar de adoración. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar, es decir, una pelea de religiones. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Viene la hora. Viene la hora cuando el lugar de adoración no va a ser un lugar literal. Viene la hora cuando el verdadero lugar de adoración no es un templo de piedra ni hecho por manos de hombres. Eso es lo que Jesús le está diciendo a ella. Jesús dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, dice Jesús. Porque la salvación viene ¿de dónde? ¿De dónde viene la salvación? La salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, dice Jesús, mas la hora viene. ¿Y cuándo es la hora? ¿Y cuándo es la hora? Ahora es. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entre otras palabras, vendrá la hora y ahora es cuando cada mortal será un templo de adoración a Dios, cuando cada mortal será una iglesia, cuando cada mortal será un altar. Y yo me pregunto, cuando le llegue esa hora, porque Jesús dijo: ¿esa hora es cuándo? Ya. Cuando esa hora llegue a su vida, cuando esa hora llegue a su vida, oh hermano, ya usted no va a estar peleando porque es católico. Ya usted no va a estar peleando con nadie porque usted es pentecostal. Ya usted no va a estar peleando con nadie porque usted es del mensaje de William Marion Branham. Ya usted no va a estar peleando con nadie por el lugar de adoración, sino que como usted es un templo del Espíritu Santo, usted va a hacer todo lo posible para que ese que está enseguida sea otro templo que alabe y glorifique a Dios en espíritu y en verdad. Y dice el Señor: Dios es espíritu. Por favor, usted no crea que Dios es una cosa que usted la puede coger y encerrarla en 4 paredes. Y no trate de decirle a la gente que Dios está encerrado bajo un rótulo, porque usted eso no lo va a lograr jamás. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, porque además dice la Biblia: porque esos adoradores es los que Él busca que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo.
Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas, dice ella. ¿Ven? Yo quiero que notemos aquí algo bien especial. La mujer dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Es decir, yo también estoy esperando a Jesús, al Cristo. Ella no sabía que Jesús era el Mesías. Estoy esperando al Cristo, yo estoy esperando al ungido. Yo estoy esperando que algún día, por alguna parte, tiene que venir alguien lleno del Espíritu Santo que nos arregle todos estos problemas. Tarde o temprano tiene que venir alguien con soluciones verdaderas. Lo estamos esperando. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Él nos va a decir la verdad. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Como quien dice, aquí está tu Cristo, mujer. ¿Qué quieres saber? En esto vinieron sus discípulos, interrumpieron el diálogo, estaba bueno el diálogo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Es decir, se asombraron de verlo a Él hablando a solas con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Es decir, conservaron un poquito como la prudencia, ¿no? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid ver a quién. Ay, hermano, por Dios. Aquí es donde esto comienza a ponerse bueno. Venid y ver a quién. Venid y ver a quién. No crean en hombres. Usted no puede creer en hombres. El que cree en hombres, ¿quién cree entonces si no creemos en hombres? ¿En qué creemos? A uno le dan, usted está siguiendo hombres, y entonces ¿cómo hacemos para seguir a Dios? Para seguir a Dios tiene que haber en alguna parte un hombre de Dios. Porque los que dicen que no sigan a hombres, esos están siguiendo hombres. Lo que pasa es que esos hombres que ellos están siguiendo no son de Dios. Son de un sistema, son de una religión, son de un credo, y ellos tratan de decirle a ustedes que Dios está en su credo, Dios está en su palabra. Y donde está la palabra, ahí está Dios. Donde está la palabra, ahí está Dios. Y no dice la Biblia que Jesús era el verbo de Dios hecho carne. ¿Dónde estaba la palabra? En Jesús. Y entonces la mujer le dice a los hombres de su ciudad, vengan y vean a un hombre. Ella les advierte, lo que van a ver es a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y pregunta a ella, ¿no será este el Cristo? ¿Qué tal que de pronto sea? ¿Qué tal que de pronto fuera? De tantos hipócritas que han venido, de tantos ladrones que han venido, de tantos tramposos que han venido, de pronto este es. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, ya. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. A mí me gustaría que meditaran un poquito en esto, porque esto es otro mensaje. ¿Cuál es el tiempo de siembra y cuál es el tiempo de cosechar? ¿Y en qué tiempo estamos viviendo nosotros? Vale la pena averiguar. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron. ¿Saben que para que este mensaje llegue al nivel donde estamos, para que este mensaje llegue al nivel donde estamos, ha costado muchas lágrimas, mucha sangre, muchos sacrificios? Porque llorando irán los que llevan
la preciosa semilla, pero vendrán con regocijo cosechando sus gavillas. Salmo 126. Y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron. El Señor Jesucristo se estaba refiriendo a los profetas. Y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Por qué Jesús se refería a los profetas? Porque ese tiempo que estaba viviendo Jesús lo habían anunciado todos los profetas. Amén. Todo el sufrimiento de Moisés, de Isaías y de Jeremías era por anunciar este mensaje que tarde o temprano, algún día, iba a aparecer aquí en la tierra Dios manifestado en carne. Eso lo anunció Isaías, capítulo 40. Voz que clama en el desierto. Hermano, eso es una cosa tremenda. Aquí el tiempo que va y yo quiero llegar a un lado, pero el Espíritu Santo me lleva para otro. Pero es que es hermoso pasar por estos pasajes de la Biblia. Vamos a Isaías 40. Devolvámonos 600 años aproximadamente antes de Cristo. 600 años antes de Cristo, capítulo 40, versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Esto es una profecía. Voz que clama en el desierto, dice Isaías. Yo quiero decirles a ustedes algo para que me entiendan mejor. Cuando un profeta habla, un profeta está viendo la escena de lo que él está diciendo. Un profeta no habla de buenas a primeras. Él está viendo y él habla de acuerdo a lo que ve. Porque resulta que con Dios es así más o menos. Por ejemplo, hoy día usted puede, va a ver una película, ¿cierto? Cualquier película. A ver, tiene un título, una película, por ejemplo, cualquiera. Bien. El Titanic, por ejemplo. Y entonces usted tiene la película ahí y usted ve la película y usted la adelanta y la traza. Hoy en día la tecnología se puede, ¿cierto? Y entonces usted adelantó la escena y usted vio que en determinado tiempo de la película el barco se hunde. Otro que no conoce la película, bueno, eso es una historia y todo el mundo sabe que el barco se hunde, pero hay historias que no. Entonces alguien adelantó la película, vio lo que va a pasar adelante y de pronto se sienta con el grupo de personas que van a ver la película y usted no comienza a ver que a veces la gente dice, mira, aquí va a pasar esto, aquí va a pasar lo otro. Y la gente dice, no, déjame verla, ya la viste. ¿Bien? Resulta de que un profeta, Dios le adelanta la película de la historia. A un profeta, Dios le adelanta la película de la historia. Y entonces Isaías, en lo que él ve 600 años antes, él ve y oye una voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Esa voz dice, prepárenle camino a Dios, que viene Dios. Enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios, porque nuestro Dios viene. Prepárense. Viene el creador de los cielos y de la tierra. Viene el Dios de la gloria, nos va a visitar Dios. Eso es lo que está viendo Isaías y él escribe lo que vio. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, porque se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá. Toda carne va a ver la gloria del Señor, porque la boca del Señor ha hablado. Porque la boca del Señor. ¿Y quién habló? Entonces, ¿quién era la boca de Dios? Isaías. La boca de Dios es un profeta. Por eso hay que escuchar hombres. Porque Dios es el verbo. Pero el verbo a través de los labios de un profeta. Vos que decías a voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, se seca la hierba y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Diga a las ciudades de Judá, dígale a las ciudades de Judá, dígale a Israel, vean aquí. ¿A quién? Al Dios vuestro. Es decir, ustedes van a ver a Dios. Eso está diciendo Isaías. Ustedes van a ver a Dios. ¿A Dios? Sí, lo van a ver. He aquí que el Señor vendrá con poder. ¿Quién viene? Dios. Y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Un día cualquiera un carpintero dice: yo soy el buen pastor. ¿Quién era ese? Ahora vea esta profecía y vamos a ver esta profecía encarnada. Ahora vemos esta profecía en escena. Capítulo 3 de Mateo y el versículo 3. Capítulo 3 de Mateo y el versículo 1, leamos. 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. ¿Quién vino? Juan el Bautista. ¿De qué instituto venía Juan el Bautista? ¿De qué iglesia? ¿Cuántos cartones teológicos tenía? ¿Cuántas iglesias lo patrocinaban? ¿Qué gobierno estaba con él? Nadie. Aparece de la nada un hombre peludo, mal vestido, con más pinta de loco que otra cosa. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se nos vino encima. Porque el reino de Dios se ha acercado. Verso 3 dice, el escritor Mateo por el Espíritu dice: pues ese Juan el Bautista, ese peludo, ese desgreñado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista vio a Juan, perdón, Isaías vio a Juan, ¿sí? Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Manera de tratar a las personas que se convierten al evangelio. Predicador raro, ¿cierto? En vez de estar contento porque la gente se está arrepintiendo, los insulta: generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? A hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Todos saben que si Juan era la voz, detrás de la voz, ¿quién venía? Detrás de la voz venía Dios. Y entonces Juan dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, detrás de mí viene otro que es peor que yo. Si no les gusta mi mensaje, si no les gusta mi ministerio, si no les gusta mi predicación, el que viene detrás de mí
Eso sí que es cierto que les va a hacer belleza, ¿no? Y un día cualquiera está Juan bautizando cuando, sí Señor, se aparece. Juan capítulo 1. ¿Cuánto una alabanza al Señor? Y el versículo 19. Ya vamos a terminar, ¿no? Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a él de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. Pero sí era. Sí era. Ahora les pruebo que sí era. ¿Por qué él dice que no es Elías? Porque él sabía que los que mandaron a preguntar fue para poner problemas, no porque creyera. Entonces, por eso, en estos días estamos enseñando, hermano, un mensaje donde el cristiano sí puede mentir. El cristiano puede mentir. Lo que pasa es que un cristiano no le puede mentir a Dios, pero al diablo sí le podemos mentir. Y al diablo le puede decir mentiras que no pasa nada. Juan sabía que él era Elías. Juan sabía que él era, porque él sabía quién era. Por eso él dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Por qué? Porque de él habló Isaías. Y el Señor Jesús, hablando de Juan, dijo: si ustedes lo quieren recibir, entre otras palabras, si les da gana creer, la gana de creerme, ese es el Elías que había de venir. Ustedes verán y lo reciben o no, problema de ustedes. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no, pero sí era el profeta. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahí le dijo todo. Si esos que escucharon esas palabras saben de la Biblia, ellos saben que Isaías estaba hablando de Elías.